los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Ahora vamos a tratar de cómo vivir fuera del pecado. O sea, cómo vivir sin pecado. Eso de cómo vivir sin pecado en la vida de nosotros, ese es un trabajo hecho de parte de Dios en las vidas de nosotros. Esa es una obra hecha de Dios en la vida de nosotros por el Señor Jesucristo. Pero eso es hecho por Él en nosotros por causa de que Él murió en la cruz. Eso quiere decir de que eso está hecho. Está hecho. Pero ¿cuándo comenzó a funcionar en ti? ¿Cuándo comenzó a funcionar? Eso comenzó a funcionar cuando el Señor te hizo que nacieras de nuevo. ¿Cómo? Cuando tú lo recibiste a Él o cuando Él te recibió a ti. Ahí
comenzó a funcionar lo que el Señor Jesucristo había hecho. Y ha hecho y continuará hecho siempre. Ahora, eso, el verso 1 del capítulo 8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué hizo Jesús? Cuando Él murió, nos tomó a cada uno de nosotros y nos puso en Él. ¿Cómo lo hizo el Señor Jesús? Nos agarró y nos puso en Él. Un ejemplo, esta es una Biblia, pero digamos que es el Señor. ¿Qué hace el Señor? Vino, nos agarró y nos puso en Él. ¿Y tú estás? ¿A dónde? En Él. En Cristo. Ninguna condenación hay para los que están ¿a dónde? En Cristo. ¿Quién nos puede condenar a nosotros? Nadie. ¿Por qué? Porque estamos ¿a dónde? En Cristo. Si nosotros estamos en Cristo, la segunda parte del verso nos dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que andamos o los que estamos en Cristo, estamos cubiertos por Él. Entonces no podemos vivir en la carne. ¿Por qué? Porque la vida que tenemos no es nuestra vida, es Él. La vida de Él en nosotros y nosotros en Él. Y nosotros en Él. ¿Quién nos puso ahí? Fue Él. Y otra cosa más que hace Él. ¿Qué más hace el verso 2? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto no es la ley que había, no, esta es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Que esa ley aparece en el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo está muriendo. Es la ley de la vida de Cristo, es la ley de la vida del Espíritu de Cristo. Que ni un ser humano podía vivir haciendo las cosas de la ley, porque realmente siempre se iba a encontrar condenado.
Pero esta ley de vida, esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el panorama de la vida todo cambió. Todo. No hay nada que tenga que ver con la vida pasada. ¿Por qué? Porque Cristo ha creado una nueva vida en la cruz del Calvario para todos aquellos que lo reciben. Todos aquellos que lo reciben, ¿qué hace el Señor? Toda la potencia, toda la vida, todo el poder con el cual Él resucitó, lo puso todo ese poder en la vida de nosotros. Todo ese poder es la vida de Él, en la vida de cada uno de nosotros. Tú ya no puedes seguir luchando con tu propia vida, porque ya tienes una nueva vida. ¿Qué es lo que debemos de aprender entonces nosotros? En la nueva vida, lo que Cristo nuestro Señor a través del Espíritu Santo, lo que quiere que aprendamos es cómo vivir en Él, o cómo vivir a Cristo a través de la vida de nosotros. ¿Cuál es el problema en el cual nos vemos enfrentados nosotros? Es que estábamos, pero muy acostumbrados a vivir la vida antigua. Ese es el problema. Todo tiene que aprenderse. Dos personas que se van a casar, cada quien tiene su propia vida. Y cuando alguien se casa, comienza una nueva vida. Y esa nueva vida tiene que ser entre dos personas que se van y se están convirtiendo en una persona. Las cosas de esta con las cosas de esta se tienen que unir y comenzar a funcionar en una sola vida. ¿Qué tiene que hacer la persona? El esposo, acostumbrado a como la mamá le cocinaba. Ahora, la esposa, posiblemente la mayor parte de cosas se las hacía la mamá también. Y ahora le va a tocar a ella. Ahora le va a tocar a él. ¿Qué sucede? Tiene que haber un cambio.
Y ese cambio lo vemos nosotros en los matrimonios. ¿Verdad que lo vemos nosotros? Nosotros tenemos 3 matrimonios y lo vemos. ¿Cómo lo vemos? Que ya ellos comen diferente. Ya comen diferente, hablan diferente. ¿Y qué pasó? Se unieron con otra persona y con esa persona se han unido y son uno y los dos son diferentes. Me imagino que la mamá de las muchachas deben de decir, ¿verdad? Ya te cambió, ¿verdad ese? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya nosotros ya no comemos lo mismo. Llegamos a las casas de mamá y ya, cuando llegamos allá a las casas de mamá, ya hay algo, no me gusta eso, dice uno, porque ya lo cambiaron. Imagínense pues, yo no tomaba café, fresquitos me daba mamá ya todos los días, hasta en la noche. Y cuando ya me casé, tuve que aprender a tomar café. Yo no tomaba café, solo frescos. ¿Ve? Y si hacía café mamá allá, era café de maíz, con canela, con pimienta gorda, de maíz. Y aún a mi esposa le gustó mucho ese café. Le decía, ay, me hace o me tiene o me manda, le decía a mi mamá, de ese café, porque le gustaba mucho a ella también. ¿Eh? Entonces, cambia. Y nosotros como cristianos, como aquellos que hemos recibido al Señor, Él nos dio su naturaleza, Él nos dio su vida, Él nos ha dado su gen divino. ¿Para qué? Para que aquella naturaleza con la cual nosotros estábamos acostumbrados a vivir ya no viva en nosotros. Ya no viva en nosotros, sino que sea la naturaleza ¿de quién? De Cristo, la que Él nos dio cuando estaba muriendo. Dice que Él se dio a sí mismo por nosotros. Hermano, hermana, si todavía tú no sientes esa naturaleza, yo te digo, tú tienes la naturaleza de Cristo en tu vida. Tú tienes la naturaleza de Cristo en tu vida. Permítele a esa naturaleza que tome el control de tu propia vida. Permitámosle. Porque ya no podemos seguir viviendo de la misma forma. Ay, solo que tú no quieras. Porque sí, hemos oído a personas decir que Dios las hizo así, como están de arruinadas y de carácter y de todas esas cosas. Hermano, estamos ofendiendo a Dios. ¿Cómo Dios nos va a querer a nosotros ver todos distorsionados, todos deformados? Eso no es lo que Él ha hecho. Él ha hecho algo nuevo. Tú eres nueva, tú eres nuevo, ya no eres el mismo, ya no somos los mismos. ¿Cómo es posible que tú vas a seguir
dándole lugar a esa vieja naturaleza caída, arruinada, que solo ofendía a la gente, que a la gente le caía mal esa naturaleza. ¿Cuántos teníamos esa vida que la mayor parte de la gente al vernos dice, me cae mal? Por ser tan plomosos cuando hablamos, aquel régimen así de autoritarios y todo eso. Ese no es Cristo. No es Cristo. Esa es la vieja naturaleza con la cual caímos. Pero el Señor, con su muerte, nos dio su naturaleza, con su resurrección de vida, con la vida del Espíritu que Él recibió cuando fue levantado desde los muertos, desde el infierno lo saca el Padre con poder y saca a aquellos que han creído a Él y a todos los que estaban ya con Abraham, lo saca para levantarlo y llevarlo hasta el tercer cielo, cambiando de posición el paraíso, llevándolo hacia el cielo en una nueva naturaleza de vida. Tú y yo ya no debemos de tener esa naturaleza de desobediencia, porque esa es la que ha sido condenada. En Cristo Jesús vino la nueva naturaleza de obediencia, de sometimiento. Él sufrió por nosotros, lloró, recibió todo lo que recibió por causa de las vidas de nosotros, para que nosotros ya no siguiéramos de la misma forma. Entonces lo vemos a Él dando otro nuevo orden de vida, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La condenación del pecado en la carne de Jesucristo fue la muerte en la cruz del Calvario. Fue la muerte, Él dándose para condenar tu pecado, para castigar tu pecado. El pecado de cada uno de nosotros fue castigado. ¿Pero a través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Ahí condenó al pecado a través de la muerte. A través de la muerte. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué ya no andamos? ¿Por qué ya no debemos de vivir? Porque ya fue condenado el pecado en la carne de nuestro Señor Jesucristo, y en la resurrección, esa resurrección Él nos la dio a nosotros. ¿Para qué? Para que tuviéramos una vida nueva, una naturaleza nueva. ¿Qué hace Él?
Él, ¿qué hace? En esa muerte y resurrección estaba saliendo la vida de Él para la vida de nosotros. Cuando Él resucita, ¿qué comienza a decir? ¿Qué comienza a decir cuando Él resucita? Acuérdense, ya se los enseñé, ya se los prediqué. Viene María Magdalena y lo quiere tocar. Y él le dice, mujer, no me toque, porque todavía no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ve y dile a mis hermanos que subo a vuestro Padre, que subo a mi Padre y a vuestro Padre, que subo a mi Dios y a vuestro Dios. Cuando Él ya había resucitado, Él nos está viendo como sus hermanos. Él nos está viendo como Él, porque Él ha creado la nueva vida que nos ha dado a cada uno de nosotros. Nueva vida. Primera de Juan capítulo 3 verso 9 es un verso que ya lo he enseñado mucho también. ¿De qué nos habla? El por qué tú y yo no podemos pecar y que no debemos de pecar. Primera de Juan capítulo 3 verso 9. Por eso tú no puedes pecar. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Por qué es que la simiente de Dios permanece en nosotros? Porque Él nos la ha dado. Porque Él nos la engendró. Porque Él la dejó en las vidas de cada uno de nosotros. Cuando alguien recibe a Cristo, pero de verdad que recibe a Cristo, que es Cristo quien le está tocando y le está engendrando sentado ahí en la silla, esa persona nace de Cristo no por la presión que le puede hacer el predicador, no, sino porque el Señor lo está engendrando a través de su palabra. La palabra de Dios es espíritu, lleva el esperma divino para introducirlo en las vidas de las personas. Ahora veamos en Gálatas capítulo 3. Cuando Jesucristo sale de la muerte y es resucitado, ¿qué hace Él? Gálatas verso 6,
capítulo 3, verso 6 en adelante, vamos a leer. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Lo están leyendo todos? Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura. ¿Están leyendo? La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora ya vamos a ver cómo es que vino la fe. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿cómo están? ¿O estaban? Bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Maldito. Con una de las cosas que el hombre fallara de la ley, ya era un maldito. Con una. No digamos con el gran montón de cosas que la gente, y en el antiguo tiempo la gente había venido fallando. La ley nadie la pudo cumplir. Entonces, verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. La gente vivía por hacer las cosas que estaban escritas en la ley. Ahora, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para sacar a todos los del Antiguo Testamento y a todos los que estaban viviendo en el Nuevo, pero viviendo bajo la ley. ¿Qué tuvo que hacer el Señor Jesucristo? Para tomar todas las maldiciones, Él tuvo que ser colgado, guindado, maltratado, golpeado, crucificado, llevando clavos, llevando las inclemencias de todo el peso de la ley en la vida de Él, para sacarnos de esa maldición en la cual todo ser humano vivía. ¿Qué hace Él? Se hace maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para
para que en Cristo Jesús, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Oiga, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. ¿A dónde estaba la bendición de Abraham? Estaba en Cristo. Y Cristo la trajo a nosotros. Verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de una, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. ¿A quién le ratificó el pacto? A Abraham. ¿Se acuerda la prédica del día jueves? Que el Señor le dijo a Abraham, por mí y ti. Abraham, Dios estaba comprometiendo con Abraham, y ahora eso es cumplido. Esa ratificación del pacto ahora la trae Cristo. La trae Cristo. La trae Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 400 años después no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, más la escritura. ¿Que hace la escritura? Y este verso quiero que lo entendamos. Más la escritura
lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley, por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, bajo maldición, bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. ¿A dónde vino la fe? La fe vino por medio de Jesucristo. Cuando Él murió, cuando Él resucitó, esa fe vino. ¿A dónde vino? Vino a los creyentes. Vino a la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es Cristo mismo. ¿Qué es la fe? Es Dios. Dice que Él es el autor de la fe y también es el consumador. ¿A dónde consumió Él la fe? En la muerte, y la trajo para cada uno de nosotros, poniéndola en lo más íntimo de nosotros para que creyésemos y viviésemos por Él, por medio de la fe, y la recibiesen todos los que creyeran en Él. La fe no es algo sencillo. La fe es Cristo mismo. Dentro de la vida de nosotros. Volvamos a leer el verso ese, hermano. Yo quiero que se grabe en usted. Verso 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe, ¿a dónde? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Ya no. Ahora estamos ¿a dónde? ¿Cómo comenzamos diciendo? Los que están en Cristo. Tú ya no estás. Tú estás en Cristo. El resultado de que tú estás en Cristo y que Cristo está en ti
es la vida de Él. Es la vida de Él en nosotros. Es por eso que tú puedes ser bendición cuando hablas con otro, cuando tocas a otro, porque la vida que tú tienes es la vida de Cristo saliendo de ti para otro. La vida de Cristo, disfrutándola. La vida de Cristo, por eso es que tú y yo debemos de aprender a disfrutar, a vivir a Cristo en medio de nosotros. ¿Condena a Cristo? Entonces tú no puedes andar condenando a nadie. Tú no puedes andar echando a nadie al infierno. Cuando oigas a alguien hablando así, no lo escuches, hermano. ¿Para qué vas a estar escuchando a alguien que está mandando a todo mundo al infierno? Y a todo mundo mencionándole el diablo y el diablo. Y el diablo está vencido. Un hermano que vivió y fue muy usado de parte de Dios cuando él iba a salir a otro continente, a un país, los hermanos le decían: vamos a orar por usted para que el diablo no le interrumpa, para que el diablo no lo toque. ¿Y sabe qué hacía él? Él dijo: nadie tiene que orar por mí. Él decía: pobre diablo, decía él. El diablo no me puede hacer nada a mí. Y no aceptaba a nadie que anduviera orando por él. Y mire, hermano, es una verdad. Si tú estás en Cristo, ¿qué? Si cada uno de nosotros vivimos en Cristo, ¿qué? ¿Le hace algo el diablo a Cristo? ¿Y entonces? ¿A dónde nos encontramos? ¿A dónde nos ha puesto Cristo? En Él y la vida de Él en nosotros. Es por eso que nosotros debemos de vivir. Es que eso es lo que debemos de aprender. Ese es el problema de todo creyente que no ha aprendido a vivir. Es que es terrible, hermano. Es terrible. Por eso es que cada uno de nosotros debe de... ¿Qué es lo que debemos de hacer? Desaprender esa vida vieja, hermano. Todos queremos, y mire, y en la vida vieja de nosotros se refleja en donde nosotros vivimos. ¿Por qué? No nos gusta botar lo viejo. Ahí lo vamos amontonando. No, es que esto es mi mamá, es que esto es mi papá. Y guardando las cosas ahí viejas. Guardando todo lo viejo. Hasta las mañas, no, ahí las queremos tener guardadas. La forma de vida del pasado. Amados, la vida en Cristo es nueva.
Nosotros debemos de vivir esa vida nueva. La vida nueva en Cristo tiene el control sobre todo. No hay nada que pueda controlar la vida de Cristo. Es la vida de Cristo que controla todo. Tú no puedes ser controlado ni controlada por nada de este mundo. Esa es la vida vieja. Esa es la vida de Adán. ¿Cómo fueron creados Adán y Eva? Ellos fueron creados libres. Pero cuando vino la condición del pecado en las vidas de ellos, entonces el pecado los atrapó a ellos. Y entonces, ¿qué vino a hacer? Ese pecado que se cometió también los atrapó a ellos. Y dejó a la mujer bajo el hombre. De ahí para acá es que Dios le ordena a la mujer: tú te vas a someter a Adán. Ya no vas a vivir libre. No aprovechaste lo que te di para que vivieras libre. De aquí en adelante Él va a tomar el control de tu vida. El pecado fue el que trajo el dominio sobre las vidas de las personas. Pero el que vive en libertad, la libertad de Cristo, vive feliz. Vive en la dimensión de Cristo, vive en la vida de Cristo, disfruta a Cristo. Cristo no lo tiene controlado nada. La nueva vida en Cristo nos ha liberado del pecado. Sentir deseos de pecar, eso es una maldición. Por eso tú no debes de pecar para no ser maldito. Ya el Señor te sacó de esa condición de maldición. Tú no debes de querer pecar porque eso es maldición. El pecado es cautividad. El pecado es enfermedad. El pecado es no vivir bien. Por eso es que debemos de vivir. Estos Gálatas, si usted lee el libro de Gálatas, va a ver. Léalo, hermano. Esta semana leamos el libro de Gálatas. Va a ver cómo el apóstol Pablo los tromponea a todos ellos. Eran necios. ¿Quiere leer esa partecita conmigo? Tan necio soy, les dice él. Es tremendo, hermano. Ahí en el capítulo 3, miren. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os
ha fascinado para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¡Tan necios sois! Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Está bien fuerte, está enojado el apóstol. Por eso es que a uno le dan ganas de enojarse con los que andan pecando, hermano. Con los que quieren pecar. Porque ya el Señor nos ha hecho libre de eso. Capítulo 5, mire el capítulo 5 de Gálatas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Ah? No, hermano. Este hombre hablaba fuerte. Imagínense todos. Hay algunos cristianos que se han vuelto al judaísmo, haciendo las cosas del judaísmo. Están caídos. Porque todos los judíos están caídos. Solo el único que puede salir, el que sale de estar caído, es el que recibe a Cristo como Salvador y camina en Cristo bajo la gracia, bajo la fe, bajo el pacto que hizo Dios con Abraham. Y ese pacto se cumplió en Cristo Jesús. Ahora vivimos en Cristo Jesús. Ahora estamos en Cristo Jesús. Ahora, ¿quién tiene el poder sobre todo? Jesucristo, ya no el diablo. Jesucristo, el diablo está derrotado. Y Jesucristo es el que tiene todo, y Jesucristo le ha dado ese poder a la iglesia. Así es que la iglesia tiene el mismo poder que tiene Cristo Jesús. El poder de Cristo es el poder de la iglesia. Dice que la iglesia es la plenitud. La plenitud. ¿De qué? De Cristo, que lo llena todo. Si tú estás en la iglesia y no te sientes feliz, es posible que no seas parte de la iglesia, porque la iglesia no vive infeliz. Busquemos eso. Si tú dentro de la iglesia de Cristo no te sientes feliz, te sientes como que te falta algo, a la iglesia no le falta nada. La iglesia lo tiene todo. Y si tú dentro de la iglesia no te sientes feliz, no te sientes, hermano, satisfecho,
es porque es posible que no, quizás no estés dentro de lo que es la iglesia. No puede haber nada infeliz. ¿Quién es infeliz? ¿Quién es infeliz? ¿Ah? El infeliz es el diablo. Dígame si el diablo tiene felicidad. Él no tiene felicidad, él no tiene paz. Él solo anda para allá y para acá y no tiene paz. Los cristianos no debemos. Esa no es la vida de un cristiano. La vida de los cristianos somos aquellos que hemos recibido la vida de Cristo, que lo tiene todo bajo control, bajo el poder de la iglesia. Amados, amados, amadas, vivamos felices. Cuando hay ese momentito sin que tú sientes que como que, ay, ten cuidado. Porque tú vas a ser feliz con dinero o sin dinero, ¿verdad? Amén. Ese hombre dijo eso, ¿verdad? Cantando. ¿Quién es el rey? ¿Y a dónde está Cristo? Entonces, con dinero o sin dinero, somos reyes. Porque Él nos ha llamado a nosotros a que seamos reyes y sacerdotes para que gobernemos juntamente con Él. Aleluya. ¿A dónde están? ¿Efesios qué? Sí, hermano. Tú y yo vivamos. Leámoslo pues. Efesios capítulo 6. ¿Qué verso? Lo tenemos. Verso 18. Orando en todo tiempo con toda oración. Y Efesios estoy leyendo. ¿Estás leyendo el capítulo 1 entonces? Veámoslo pues. Efesios capítulo 1, verso 18. En adelante hasta el verso 22. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza
a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ese verso 19 es uno de los versos tan poderosos que hay. Ahí nos muestra que el mismo poder que resucitó a Cristo es el mismo poder que está en la vida de nosotros. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder ¿lo recibes? ¿Lo recibes? ¿Lo recibes? Para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, tiene el poder de Cristo, tiene la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es poderoso. La iglesia es poderosa. Así es que nadie ande ahí con cositas con el pecado. Ya somos vencedores sobre el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo lo venció. Él lo venció. Por lo tanto, el pecado no te tiene que dañar a ti, ni a mí, ni a nadie. Ya fue vencido, llevado, derrotado, triunfo total sobre él. Así es que nadie puede estar diciendo, ay, es que mire, es que fíjese, es de Cristo, vive en Cristo, tiene a Cristo. Los que son de Cristo ya no pecan. Solo los que no son felices quieren hacer de su vida creyendo que pecando van a ser felices. El pecado te va a condenar y te va a maldecir y te va a traer la ruina a tu vida. Eso no es gozar, eso no. Eso es ser maldecido una vez más. Pero estamos en Cristo Jesús. Y los que están en Cristo Jesús, ya no hay condenación. La ley del Espíritu de vida los ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así es que, mis amados, pongámonos sobre nuestros pies y le damos gracias a Dios en esta mañana.